Mensajes de salvación espiritual, para escuchar. Título de este mensaje: Somos ángeles del futuro. Los detalles del mensaje. Cuando una persona muere, esa persona pierde la capacidad de pertenecer a una religión de las tantas que hay en este mundo. Cristo no vino a este mundo pensando en formar una religión. De ahí es que Santiago 1:27 en la Biblia dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Sin embargo, Cristo sabía que Él crearía una iglesia la cual estaría ligada a una vida eterna. De modo que los seguidores de Cristo seguirán perteneciendo a la iglesia de Él aún después de morir. Esta iglesia de Cristo no es aquella que fue fundada en Roma en el año 313 de la era cristiana. Porque la iglesia que fue fundada en el año 313 está limitada a este mundo y a esta vida. La verdadera iglesia de Cristo es reconocida por Dios allá en el cielo. Pero la iglesia fundada en el año 313, después del regreso de Cristo, dejará de existir para siempre. También, las demás iglesias activas de hoy en día dejarán de existir para siempre. En cambio, los hijos de Dios que ya están en el ambiente espiritual, todavía continúan perteneciendo a la verdadera iglesia de Cristo. Porque la verdadera iglesia de Cristo es espiritual. En Juan 18:36 de la Biblia, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Puesto que el reino de Jesucristo no es de este mundo, la verdadera iglesia de Jesucristo tampoco es de este mundo. También, en Mateo 16:18, Jesús dijo al apóstol Pedro: yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo sugiere que la iglesia de Cristo es eterna. La iglesia de Cristo es como un edificio sólido y resistente, construido sobre la fe en Jesús mismo. Mateo 16:18 revela la importancia de la fe en Jesús como el fundamento de la iglesia en la eternidad. En cambio, la iglesia que fue fundada en el año 313 está limitada a este mundo y a esta vida. La verdadera iglesia de Cristo es reconocida por Dios allá en el cielo. Pero la iglesia fundada en el año 313, después del regreso de Cristo, dejará de existir, al igual que las demás iglesias activas hoy en día. Es obvio, entonces, que los hijos de Dios que ya están en el ambiente espiritual todavía continúan perteneciendo a la verdadera iglesia de Cristo. Esta es una razón por la cual debemos desear que Cristo regrese a buscarnos, ya que Cristo prometió regresar al planeta Tierra para llevarnos con Él. Esta promesa de Cristo la hallamos en Juan 14:2-3, en la Biblia, donde leemos: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Mis hermanos de la fe, pongamos en nuestros corazones el deseo de que Cristo regrese a buscarnos. Qué privilegio sería si Cristo regresa mientras todavía estamos vivos. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 4:8, escribió: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos que amar la venida de Cristo. Si nosotros amamos a Cristo, nosotros debemos estar ansiosos de que Él regrese pronto. Además, el amor hacia Cristo se refleja cuando nosotros obedecemos los mandamientos que Él nos dejó en los Evangelios. Por eso, en Juan 14:15, Jesús dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Biblia, Dios habla hoy. Puesto que Jesucristo, en su próximo regreso al planeta Tierra, no pisará en tierra, Él se detendrá hasta la altura de las nubes. Al mismo tiempo de su venida, todos los hijos de Dios de origen terrestre, y de todos los tiempos, y que ya murieron, Dios los resucitará con cuerpos incorruptibles. Al momento de resucitar,
los hijos de Dios se manifestarán convertidos en ángeles de origen terrestre. Podemos visualizar la transformación de los hijos de Dios en ángeles cuando pensamos en lo que ocurre a una oruga que, al salir del capullo, aparece como una mariposa. De igual modo, cuando los hijos de Dios resuciten, ellos aparecerán como ángeles. Dios fue quien determinó que las mariposas pasen por el fenómeno de la metamorfosis, y durante este fenómeno la oruga de una mariposa es convertida en esta. O sea, en una mariposa. También Dios fue quien determinó que sus hijos de origen terrestre pasen por la resurrección espiritual. Y de una simple alma en descanso, un hijo de Dios que ya murió será transformado por Dios en un ángel. Pues, los hijos de Dios, al momento de resucitar se manifestarán como ángeles. Debido a este acontecer, Primera de Tesalonicenses 4:16-17, dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, Jesucristo. Cuando nos llegue la ocasión de estar siempre con el Señor, tal como dice Primera de Tesalonicenses 4:17 arriba, estaremos calificados para subir al cielo. Hasta el día de hoy, solo Jesús el Salvador ha sido resucitado por Dios para el subir al cielo, como enseña Juan 3:13 en la Biblia. Cuando todo esto suceda, a cada hijo de Dios se le habrá cumplido la mayor y última esperanza. Porque para entonces, habremos alcanzado lo que es perfecto, o sea, a Cristo y a su reino. Ya para entonces, no tendremos más necesidad de tener fe, pues la fe es la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. También, ya no habrá más necesidad de esperanza, pues la esperanza bienaventurada es estar junto con Cristo, como dice la Biblia, en Tito 2:13. Hay que aprender de la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Tan pronto estemos con Cristo, ¿para qué esperar más? De esto se entiende que llegará un día cuando se acabarán la fe y la esperanza. Sin embargo, el amor nunca se acabará ni dejará de ser. ¿Por qué no? La Biblia enseña que el amor nunca pasará ni cesará, porque Dios es amor, ver Primera de Juan 4:8 y 16. Entonces, para que el amor deje de ser, Dios mismo tendría que dejar de ser, y eso es, y será, imposible, pues Dios es eterno. Dios, nuestro Señor que decidió crearnos, es el principio y el fin, dicen Isaías 41:4 y Apocalipsis 1:8. Dios siempre ha sido, y siempre será, así también sucede con el amor, el cual es eterno. En el pasaje bíblico de arriba, donde dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí se refiere a los hijos de Dios que todavía estarán vivos cuando Cristo regrese. Puesto que dice, luego nosotros, esto es una advertencia para no descuidarnos, porque Jesucristo, si es la voluntad de Dios, Él podría regresar mientras nosotros todavía estamos vivos. Así que, si usted ama la venida de Cristo, como revela 2 de Timoteo 4:8, usted debe decir, luego yo, en lugar de, luego nosotros. Cuando llegó el año 2000, las personas que estábamos vivas, experimentamos, primero, un cambio de año, del año 1999, al año 2000. También experimentamos, segundo, un cambio de siglo, del siglo XX, al siglo XXI, y lo más asombroso y raro, fue que experimentamos, tercero, un cambio de milenio, del segundo milenio, a un tercer milenio. Sí, mis amigos, nosotros, hoy, estamos viviendo, en un tercer milenio de la era cristiana. El primer milenio empezó, desde la primera venida de Cristo. Mis padres en la sangre. Ellos no tuvieron la oportunidad de vivir esos 3 cambios raros y extraordinarios. Muchos menos mis abuelos y mis tatarabuelos. Si Jesucristo regresa mientras estamos vivos, nosotros experimentaríamos, la madre de todos los cambios, el cambio de todos los cambios. Ya no habría un cambio como ese, qué bueno sería que ese cambio ocurra mientras estemos vivos. De ese modo, nosotros los que todavía vivimos, experimentaríamos un cuarto y último gran cambio.
Así que, si usted tiene fe en Dios, no se extrañe si Jesucristo regresa mientras usted todavía está con vida en este mundo. Si Dios a muchos nos dio la oportunidad de experimentar esos 3 cambios tan difíciles de percibirlos mientras está vivo, para los cuales muchos familiares nuestros, que ya se fueron de este mundo, jamás tuvieron esa oportunidad. Por eso, roguemos a Dios para que Él nos dé la oportunidad de estar vivos en la segunda venida de Cristo. Esta sería la madre de las oportunidades. De tal envergadura sería este evento que, en el idioma español, no hay palabras adecuadas para hablar de él. Pues se asemeja a lo que el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 12:4, donde leemos: escuchó cosas que los humanos no podemos expresar con palabras. Biblia, Nueva Biblia Viva. De todas maneras, mi entender es que, después de la venida de Cristo, los hijos de Dios de origen terrestre hablarán un idioma universal desconocido. Piense usted que los hijos de Dios de origen terrestre, después de la resurrección de los muertos, ver Marcos 12:25, en la Biblia, en el reino espiritual de Dios, nos manifestaremos ya convertidos en ángeles, seremos ángeles, que primero estuvimos viviendo como seres humanos en este mundo. Por fuerza mayor, estos ángeles provendrán de personas salvas de todos los países del mundo, porque, por motivo de la Gran Comisión, el Evangelio de Jesucristo habrá llegado a todos los rincones del planeta Tierra. La expresión, la Gran Comisión, no se encuentra en la Biblia. Se deriva de lo que Jesucristo ordenó en Marcos 16:15, donde se lee: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Esta es una comisión para nosotros, ordenada por Jesucristo, para cada seguidor de Él. De modo que, para cuando Cristo regrese, ya habrá hermanos de la fe procedentes de todos los rincones del mundo, y después del regreso de Cristo, por voluntad de Dios, no habrá barreras de idiomas entre los hijos de Dios que vivieron en este mundo. ¿Acaso hay barreras de idiomas entre los ángeles del cielo? No. Por tanto, tampoco habrá entre todos los hijos de Dios de origen terrestre, que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué privilegio sería si Cristo regresa mientras todavía estamos vivos? Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos vídeos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada vídeo. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos vídeos. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver, ni sentir, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera del 95% de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.